Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video que tiene por objetivo presentarles un formato que esperamos les sea de mucha utilidad, que es el plan clase a clase. ¿Por qué es importante que conozcan este formato? Bueno, porque efectivamente este formato permite o es una bisagra entre el programa de asignatura y el proceso de virtualización o el desarrollo de su virtualización. Ustedes deben conocer el programa de asignatura y en algunos de los casos, la mayoría, son ustedes mismos quienes lo diseñan. Por lo tanto, hay una cercanía con respecto a este formato. Sin embargo, estos formatos están pensados en su generalidad para la educación presencial. Por lo tanto, cuando queremos hablar o transformar o dar un salto hacia la educación virtual, hay algunos elementos que hay que considerar y adaptar. Esto no quiere decir que el programa de asignatura no nos vaya a ser de utilidad. Todo lo contrario, el programa de asignatura es nuestro insumo inicial para comenzar en este desafío que es la virtualización de una asignatura. El plan clase a clase viene a ser el primer formato o documento que vamos a utilizar en este proceso de virtualización y nos va a ayudar a ordenar nuestra asignatura, pensándola en hitos que van a ser de utilidad para que nosotros podamos ir entregando los contenidos, actividades de apropiación, evaluaciones sumativas, etc. Este documento, el plan clase a clase, es un documento que sirve para planificar. Ese es su objetivo inicial. Y como decía anteriormente, es el primer paso para continuar en este proceso. A continuación vamos a ver en qué consiste este programa. Yo les voy a mostrar este plan clase a clase, este formato. Yo les voy a mostrar un ejemplo y vamos a ver cada uno de sus elementos. Como podemos ver, este es el formato, no tiene mucha complejidad. Y saltando un poco hacia atrás, tenemos nuestro programa de asignatura en donde están declarados el resultado de aprendizaje general u objetivos, los resultados de aprendizaje específicos por cada una de las unidades, junto con el nombre de cada una de estas unidades y los contenidos o temas que se van a abordar. Este plan clase a clase lo que hace es trabajar específicamente con una unidad, entonces ya vamos reduciendo el espectro de trabajo. Este documento se va a repetir por cada una de las unidades. Y nos va a permitir ir entendiendo y probablemente haciendo como una secuencia de aprendizaje entre la unidad 1 hasta la final. Tenemos un título en donde se va a incluir el nombre de la unidad, básicamente para mantener el orden y no perdernos en las planificaciones que estamos haciendo, lo mismo con el nombre de la asignatura, el año y semestre de la dictación. Estos no son los elementos obligatorios, porque este es un documento que ustedes van a utilizar para ustedes mismos y ustedes mismas ordenarse y planificar. Entonces, la primera columna, que es de actividad y modalidad, nos va a permitir tomar las primeras decisiones. Entonces, vamos a hacer una definición inicial que es si es síncrono o es asíncrono. Así como para recapitular un poco, las clases o actividades síncronas son aquellas que se pueden realizar a través de una plataforma como Zoom, Meet, Teams, etcétera, y que hace que los docentes y las docentes interactúen en el mismo momento con los estudiantes. Y lo asíncrono son todas las actividades, indicaciones, lecturas, etcétera, que los y las estudiantes deben realizar en un momento distinto, en los momentos que ellos encuentren, en un rango de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es asíncrono, los y las estudiantes pueden escoger los momentos en que van a realizar las lecturas, las actividades, etcétera, tiene que existir un rango de acción para estos estudiantes y no todo el semestre, por ejemplo. Entonces ahí nosotros vamos tomando ciertas decisiones y vamos ahí ayudando a los estudiantes a seguir una ruta de aprendizaje. Entonces esa es la primera decisión que se toma, ¿ya? Y en función de eso se van a ir tomando las siguientes decisiones.
Cuando hablamos de actividades, que es nuestra segunda columna, no surge harto la confusión de que cuando hablamos de actividades son elementos o evidencias que el estudiantado nos debe entregar, como un trabajo, un ensayo, un proyecto, etc. Una actividad no necesariamente es eso, pero también son otras cosas. Por ejemplo, si es una asignatura o una unidad que es más teórica, probablemente les demos más lecturas al estudiantado. Entonces van a existir lecturas, pero también podemos ir vinculando y realizando un ejercicio de comunicación e interacción entre el alumnado, poniendo un foro, por ejemplo, en donde se puedan ir debatiendo ideas. Específicamente, ¿qué herramientas vamos a utilizar para realizar estas actividades? Se ve en la cuarta columna. No me quiero adelantar, que es la columna recursos, ¿ya? Entonces acá vamos a ir comprendiendo, vamos a ir dejando en evidencia algunos elementos como las actividades y hacia qué lugar queremos ir avanzando. Vamos a relacionar estas actividades a los temas o contenidos que están declarados en el programa. Por ejemplo, si tenemos química orgánica como tema inicial, y es nuestro tema 1 dentro de toda una gama de otros temas dentro de nuestra primera unidad, vamos a poner ese tema o contenido ahí y vamos a esperar cerrar todo lo relativo o lo que tenga relación con este tema específico. Podemos dejarlo en una clase, una actividad o más de una actividad si el tema es muy complejo. No hay que cerrarse en esa posibilidad. Recuerden que acá es donde uno empieza a realizar, a poner en práctica la libertad de cátedra. Entonces después tenemos los recursos, y acá es un poquito relacionarlo con las actividades, están estrechamente relacionadas, porque las actividades que nosotros decidamos realizar, en algunos casos van a requerir de recursos o de herramientas. Lo pueden encontrar con esos dos nombres. Las herramientas pueden ser herramientas propias de la plataforma Canva o plataforma Moodle, pero también pueden ser herramientas externas, como desde Google Drive, Google Documentos, y otras herramientas que son un poco más específicas, como herramientas que sirven para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, para hacer encuestas, para hacer infografías, para hacer videos, etc. Ahí hay un mundo de posibilidades en cuanto a las herramientas web. Y después, para terminar, tenemos la semana o día. Básicamente esta última columna sirve para poner en un espacio y tiempo específico más o menos de una planificación, de nuestra planificación, esta instancia evaluativa o instancia más de contenido. Y esto lo vamos a ir repitiendo por cada una de las unidades, pero como ven hacia abajo, en cada una de las filas, por cada una de las actividades o clases que ustedes decidan realizar en esta primera unidad. Un tips, esta es una recomendación general. Este es el momento cuando nosotros hacemos este documento y cuando nosotros pasamos de lo presencial a lo virtual, es el momento en donde uno se permite reflexionar en torno a lo que se ha llevado haciendo durante el tiempo de dictación que lleve la asignatura y nos permite ir pensando sobre cuál es la forma en que queremos presentar este contenido. Una de las cosas más comunes que ha llevado en algunos casos, no en todos, a error, es considerar que hay que homologar o hay que realizar lo mismo que se realiza en la modalidad presencial en lo virtual. Y esto nos ha llevado a realizar básicamente en las mismas días en que habían clases presenciales, por ejemplo, lunes y miércoles a la semana, realizar una clase síncrona a través de Zoom, por ejemplo, y se les dejan lecturas a los y las estudiantes. Eso está bien, pero también es un momento en donde podemos reflexionar en torno a cómo nosotros y nosotras pensamos nuevamente nuestra asignatura. Y para eso, el componente asíncrono puede ser una buena alternativa. Quiero mostrarles
un ejemplo de cómo yo he trabajado inicialmente un plan clase a clase para una unidad específica. Ya como se fijan, tengo comentarios, más abajo acá está seleccionado o subrayado amarillo, y tiene un poco algunos elementos que van variando y que se van moviendo. Este documento a mí me sirve para organizar mis asignaturas, pero también comentarles que no es un documento estático. Este es el documento en donde uno hace y después deshace. A veces toma decisiones que en el transcurso se da cuenta que es mejor ir por otro camino. Este particularmente es una unidad que yo decidí que fuera completamente asíncrona. Esto quiere decir que se les dan las indicaciones al estudiantado para que ellos gestionen su propio aprendizaje, y yo como docente y diseñadora instruccional doy las indicaciones lo más claras posibles y cerradas para que el estudiantado no tenga problemas. Entonces, como acá vemos, yo acá, por ejemplo, tengo temas que voy a trabajar. Y acá es un tema más o menos general, y acá son enunciados iniciales de cómo voy a abordar eso. Por ejemplo, tengo historia de la educación a distancia, por ejemplo. Acá tengo un elemento que está narrado de otra forma, que es como una recomendación para mí misma, que es considerar los cambios que ha tenido la educación virtual en los distintos contextos. Y además ofrezco la opción de que sea con una línea de tiempo. Y después en los recursos tengo algunos elementos que son recursos o herramientas web que yo ya conozco. Bueno, el PDF, fiel PDF, que siempre ayuda y es oportuno. Sway para la línea de tiempo, Canva, etc. Y acá tengo una idea incluso de una actividad. Esto me ha permitido ir ordenando. Si se fijan, yo acá pongo alguna actividad, alguna idea que me va surgiendo. Esto, claro, yo entiendo este formato, yo entiendo cómo esto quedó, cuál es el resultado de esto, pero lo que quiero decirles con esto es que este documento no es un documento estático en donde no pueden retractarse. Entonces, eso básicamente, como resumen, este plan clase a clase es la bisagra entre el programa de asignatura y nuestra asignatura virtualizada. Por lo tanto, les recomiendo realizar este ejercicio de forma consciente y esperamos que les vaya bien y que les pueda servir este documento.